gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde... Buenos días, de nuevo quiero darte la bienvenida a los devocionales de la comunidad. Estamos en esta semana hablando sobre la disciplina espiritual de la meditación. Y en este día quiero hablarte de un personaje de la Biblia muy importante, un personaje para mí muy llamativo, con mucha fuerza para mí. Es el profeta Elías. Si tú lees en el primer libro de Reyes, podrás ver su vida y su ministerio. Y es un hombre que de verdad que vivió una vida diferente, una vida llena de un montón de cosas, de un montón de hechos milagrosos, de situaciones que el Señor le fue llevando, porque la verdad es que el tiempo que vivió Elías fue un tiempo convulso, un tiempo donde el pueblo de Israel, la verdad es que estaba viviendo situaciones muy complicadas. Sus reyes estaban totalmente alejados de la voluntad de Dios, hacían cosas increíbles, donde el culto a los dioses, a Baal, estaba, digamos, en auge, y donde parecía que el pueblo se había completamente desviado. En medio de toda esta vorágine de este tiempo, Elías desarrolla su ministerio. Y él tiene que buscar la palabra de Dios, y él busca la voluntad de Dios. Y eso, querer hacer la voluntad de Dios y seguir el llamado que Dios le había dado, pues le lleva a situaciones complicadas. Él vivió desafíos grandes. Él tuvo que vivir la persecución de los reyes, de los religiosos de su tiempo. Él vivió la desesperación, él vivió la sequía y también la tormenta. Él vivió la muerte, él vivió el hambre y la sed. Él vivió en mitad de una cueva, teniendo que ser alimentado por cuervos. Realmente él vivió cosas muy fuertes y situaciones muy complicadas. Y a veces puede ser muy parecido a lo que tú y yo podemos vivir en algunas situaciones. Por ejemplo, en medio de esta pandemia, donde no vemos salida, donde también nuestra sociedad parece que está totalmente alejada de Dios y quiere escuchar a todos menos al Señor. Donde la gente busca baales y busca, digamos, profetas falsos en cualquier lugar. Pues en ese tiempo vivió Elías. Pero él era un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, que buscaba esa palabra que le pudiera guiar. Y muchas veces nosotros, igual que podía pasarle a Elías, buscamos la palabra de Dios en muchos lugares y en muchas cosas a veces asombrosas. Pero en este texto que yo quiero leerte, y vuelvo a insistirte, que te animo a que leas el libro de Primera de Reyes, donde nos habla la palabra de Dios sobre la vida de Elías, quiero leerte un texto en el capítulo 19, donde nos habla de una de las situaciones que vivió Elías. Elías, después de haber matado a 400 sacerdotes de Baal, después de haberse burlado de ellos y haber demostrado que Baal no tenía ningún poder, ninguna autoridad, y haber demostrado que el único Dios era Jehová, era su Señor, él, digamos, dice que se marcha. Pero la reina, la mujer del rey, Jezabel, una mujer terrible, dice y le promete y le hace saber que lo va a matar, que en el momento que lo encuentre lo va a matar porque ha matado a sus sacerdotes, a los sacerdotes de su Dios. Y entonces Elías sufre realmente una desazón, sufre temor, miedo y huye a una cueva. Y yo creo que ahí es lo que podemos ver, digamos, en este texto, que él entra en depresión, entra en una depresión profunda, donde él no sabe qué hacer, donde piensa que está todo perdido. Pero ahí, en medio de esa desazón, de esa depresión, Dios le encuentra. Porque Dios está buscándonos y Dios quiere hablarnos. Muchas veces, como a Elías, nosotros no encontramos cuál es el camino que tenemos que tomar. Y la situación, todo lo que nos rodea, nos apabulla, nos atenaza, nos lleva a meternos en cuevas, nos lleva, digamos, a doblar, digamos, nuestra cabeza y solamente mirar para adentro. Pero el Señor, en mitad de esa situación, nos habla. Pero muchas veces necesitamos encontrar y aprender cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y eso es, digamos, lo que le enseñó el Señor y lo que Elías tuvo que estar muy pendiente para poder escuchar la verdadera palabra de Dios. Fijaros,
en Primera de Reyes, como he dicho antes, en el capítulo 19, a partir del versículo 11, dice así: Entonces Dios le dijo: Sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y él contestó: Yo me he esforzado mucho por obedecerte, pero tú eres el Dios Todopoderoso. Y sigue hablando con su Señor. Fíjate, muchos de nosotros buscamos a Dios y lo buscamos, digamos, en aquellos grandes acontecimientos, en esa tormenta, en el terremoto. Esperamos encontrar a Dios en el gran viento, en el estruendo. Esperamos, digamos, cosas grandilocuentes o grandes cosas en nuestra vida. Queremos vivir experiencias, milagros. Pero necesitamos aprender, mis hermanos, como aprendió en este día Elías, este gran profeta, este gran hombre de Dios, que muchas veces Dios se manifiesta, dice aquí, en el ruido delicado del silencio. Y eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Mi hermano y mi hermana, yo te invito a que en esta semana que estamos hablando sobre la meditación, tú hagas que nosotros podamos buscar ese tiempo en el cual nosotros damos espacio al ruido delicado del silencio de Dios. Porque muchas veces Dios nos habla en esa meditación cuidada, callada. La palabra de Dios muchas veces y la voluntad de Dios la llegamos a conocer cuando nosotros acallamos todas esas tormentas, todos esos ruidos, todos esos terremotos que hay en nuestra vida, para poder escuchar ese silbo que viene apacible a nuestro corazón y que nos pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Jorge? ¿Qué estás haciendo? Necesitamos aprender a meditar. Necesitamos aprender a parar. Necesitamos aprender a preparar nuestro corazón para que Dios pueda hablarnos y pueda traer su palabra, para que pueda decirnos cuál es su voluntad, por qué camino tenemos que ir, para poder salir de esa cueva donde muchas veces todas las circunstancias nos meten. Yo te animo, y quiero ser animado yo también, por el ejemplo de Elías, que él tuvo que tener un tiempo de meditación metido en aquella cueva, aquel tiempo donde él tuvo que parar para poder escuchar a Dios en el ruido delicado del silencio, que solamente se puede escuchar cuando nosotros acallamos todas las demás voces y nosotros nos ponemos a meditar en Dios y en su palabra. Te animo a que este día tú inviertas tiempo para meditar en la palabra de Dios, para meditar en la presencia de Dios, para que Él pueda llenarnos de ese delicado silbo, de ese delicado silencio que va a darnos una perspectiva diferente para caminar detrás de Él. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a escucharle en esa meditación callada en su presencia. Que el Señor nos guíe. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no